En medio de un estudio, no solo del libro de Hebreos que encontrarás en el Nuevo Testamento, sino que nos hemos enfocado durante esta temporada de otoño en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Así es como se le conoce. Mientras aprendemos principios sobre la vida de fe que fortalecen nuestro caminar con Dios, porque aquí está la cosa, la fe es un músculo. Y de la misma manera que haces ejercicio para desarrollar músculo físicamente, y si no ejercitas los músculos, se atrofian. La fe es igual. Que si la fe no se ejercita, si se descuida, se atrofia. Pero cuando la ejercitas, se vuelve más fuerte. Y mientras recorres Hebreos 11, lo que estás viendo es diferentes vidas de personas de las páginas de las Escrituras. Y cada vida te da una perspectiva diferente de cómo se ejerce la fe para que tu fe se fortalezca. Y no sé tú, pero yo quiero tener una fe fuerte. Y hoy, en el capítulo 11 de Hebreos, vamos a estar viendo las decisiones de fe. Las decisiones de fe. Mientras estaba en la fila para votar anticipadamente hace un par de días, estaba en la fila entre dos profesores de francés, lo cual fue interesante. Un profesor de francés de preparatoria y un profesor de francés de secundaria, y estaban hablando en francés, y yo no sé nada de francés. Entonces, pero mientras estaba escuchando sobre, ya sabes, francés y enseñar francés, estaban hablando sobre viajes a París. Me hizo recordar un viaje que Becky y yo hicimos cuando recién nos casamos. Siempre había querido ir a Europa. Y entonces le dije a Becky, como antes de tener hijos, deberíamos ahorrar dinero y usar todas las millas de avión y llegar allá. Y así que fuimos juntos antes de que naciera Owen. Y comenzamos en el sur de Francia. Y se hizo muy evidente desde el principio de ese viaje que si no sabes francés, va a ser un poco difícil. Si eres francés y estás viendo esto, te queremos. Pero podría ser un poco más fácil ser turista en ese país si algunos de ellos intentaran ayudarte a navegar lingüísticamente los desafíos como turista. Y ellos como, ajá, sí, está bien, te queremos. Bueno, llevamos 3 días en el viaje y tuvimos que tomar un tren temprano en la mañana hacia París. Tuvimos que tomar un tren temprano en la mañana. De hecho, vamos a través de los Alpes hasta llegar a París y estaba emocionado por eso. Tuvimos que levantarnos a las 3:30 a.m. Estamos en un pequeño pueblo francés y no habíamos empacado como saben ir a Europa. Teníamos maletas enormes y estaban como rebotando por las calles. Y resuena en el pueblo. Piensan que esos son americanos. Sí, eso pasa ahí. Y entonces estamos en la estación de tren. No hay elevador estación de tren. Está a 4 pisos sobre la calle. Y entonces a las 3:45 de la mañana estoy subiendo las escaleras con las maletas y llegamos a la cima y hay un tablero en la parte superior, una pantalla digital de los trenes que vienen y tenemos nuestro pequeño folleto y hay un semáforo ahí y todo está en francés. Así que no tenemos idea de qué tren viene, pero sabemos que nuestro tren viene pronto. Y entonces tenemos nuestras maletas y estamos al borde de la plataforma esperando y muy emocionados porque vamos a ir a París. Y entonces, ya sabes, estás cansado, pero estás como tomados de la mano y simplemente, ya sabes, tan romántico. Y aquí viene, doblando la curva, aquí viene la luz del tren. Agarramos nuestras maletas. No nos estamos perdiendo de nada. Y estamos esperando. Y de repente el tren pasa. ¡Fiu! Es como, no es gran cosa. No es nuestro tren. Ese no es el que se supone que debemos tomar. Se supone que debemos tomar el siguiente. Así que nos sentamos y esperamos. No, y de repente, aquí viene una luz. Esto es tan emocionante. Este es nuestro tren. Y entonces subimos a la plataforma y estamos listos para irnos. Y luego, ¡fiu! Otro expreso. Ese no es nuestro tren. No, ya lo sabíamos. No es gran cosa. Pero lo interesante de esto es que, según el folleto francés que estamos viendo, nuestro tren ya debería haber pasado. Así que eso es un problema porque ahora son las 4 de la mañana y no estamos en un tren.
Y entonces vemos un camioncito de reparto 4 pisos abajo, como que pasando por el pueblo. Y yo digo, deberíamos ir a hablar con ese tipo en francés. Hablaremos en inglés, pero él no se entenderá. Enséñale el folleto. Y Becky dice, yo lo hago. Así que yo dije, eso está increíble. Gracias, amor, lo aprecio. Y entonces ella baja 4 pisos por las escaleras en la oscuridad. Puedo verla desde arriba en la plataforma. Y ella está hablando con el conductor del camión de reparto. Y él señala por la ventana y de repente la veo cruzar la calle, doblar una esquina y meterse en un callejón. Esto no vale la pena para un viaje en tren. Quiero que sobrevivamos este viaje. Así que camino con el equipaje porque estoy asustado. Bajo todo el camino y llego hasta abajo y ella aparece en la esquina justo cuando llego al fondo. Y ella dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Pues estoy bajando a buscarte. Y ella dijo, no, el tren está a punto de llegar. Está bien. Así que agarré el equipaje y subí de nuevo todos esos pisos de escaleras. Estamos esperando. No hay tren. Bueno, el tipo dijo que el tren iba a llegar. Así que digo, ¿sabes qué? Esperamos, miramos nuestro reloj. No hay tren. Sería en 5 minutos. No es así. Entonces dije, creo que es mejor que subamos o bajemos de nuevo y hablemos con ese tipo otra vez. Y le dije, pero esta vez no vas a ir sola. Así que agarro el equipaje, bajamos 4 pisos de escaleras, llegamos al fondo. Él dice, ¿qué estás haciendo? El tren viene. Eso es como cuando recogemos el equipaje. Subimos de nuevo los 4 pisos de escaleras. Aquí está la cosa, en algún momento van a decidir quedarse en la plataforma todos. Llegamos a la cima, estamos sudando, estamos cansados. Aquí viene el tren. Por favor, que no se pase, se ralentiza, subimos. Stornima. Alabado sea el Señor. A veces en la vida simplemente tienes que tomar una decisión, pero la vida está llena de decisiones. ¿Sabías que hoy en día en Estados Unidos, el estadounidense promedio toma aproximadamente 35,000 decisiones al día? Más decisiones de las que la gente ha tomado en toda la historia de la humanidad. Nos ponen adelante, nos empujan a circunstancias donde tenemos que tomar una decisión. Y lo que nos dicen los científicos cognitivos es que lo que está pasando es que a medida que aumenta la cantidad de decisiones, la calidad de tus decisiones disminuye, y han etiquetado este fenómeno como fatiga de decisión. Por eso puedes tomar una serie de buenas decisiones. Puedes decidir que vas a comer saludable y de repente, un día, llegas a casa y te comes medio galón de helado. Puedes decidir que vas a ahorrar dinero. Vamos a estar con un presupuesto y de repente haces una compra financiera tonta. Puedes decidir, ¿sabes qué? Voy a estudiar y luego te quedas despierto toda la noche viendo Netflix sin parar. Es fatiga cognitiva. Y la verdad del asunto es esta: cuando piensas en todas las decisiones que tenemos frente a nosotros como personas, la pregunta se vuelve, bueno, si tenemos 35,000 decisiones frente a nosotros cada día, ¿qué hacemos para evitar esa fatiga y tomar buenas decisiones a lo largo de nuestra vida? Y quiero decirte algo increíblemente alentador, que una persona de fe tiene una gran ventaja cuando se trata de tomar buenas decisiones. ¿Por qué es eso? Porque para la persona de fe, hay algunas cosas que ya están decididas cuando caminas con Dios. Y esas predecisiones en tu vida cambian la manera en que procesas cada otra decisión. Y al ir a Hebreos 11 hoy y mirar la vida de Abraham y los patriarcas, vamos a ver que el autor de Hebreos nos da un marco para tomar decisiones al observar las decisiones de fe. Veamos esto en Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, estaba en el acto de ofrecer a su único hijo, de quien se había dicho, a través de Isaac será nombrada tu descendencia. Él consideró que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos, de donde, hablando figurativamente, lo recibió de vuelta.
Por fe, Isaac invocó bendiciones futuras sobre Jacob y Esaú. Por fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, inclinándose en adoración sobre la cabeza de su bastón. Por fe, José, al final de su vida, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones sobre sus huesos. Lo que vamos a ver en este pasaje es que la fe ve la vida de manera diferente. La fe decide de manera diferente. Y es porque la fe ha predecidido tres cosas que cambian el panorama de cada otra decisión que tomarás. Y la primera es que la fe ha decidido obedecer a Dios. La fe ha decidido obedecer a Dios. Mira esto. Por fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. El escritor Warren Wiersbe dice, la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. La fe sin prueba no es confiable, y esto tiene sentido. ¿Te subirías a un avión no probado? Esa es fácil. No lo hagas. ¿Comprarías un coche que no ha pasado por ninguna prueba? No. ¿Dejarías que un doctor te operara si no hubiera sido probado en la escuela de medicina? No. ¿Por qué? Porque si no ha sido probado, no se puede confiar en él. Y la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Y el escritor de Hebreos nos está señalando al mayor prueba de fe en la vida de Abraham que jamás se enfrentará mientras es probado respecto a las promesas de Dios. Y se está refiriendo al capítulo 22 de Génesis. Vamos a verlo. Después de estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto, en uno de los montes que yo te diré. Así que Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su burro, llevó a 2 de sus jóvenes con Elías su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Gran parte de la vida depende de nuestra disposición, nuestra decisión previa de obedecer a Dios. Gran parte de tu vida, lo que experimentas en tu caminar con Dios, depende de la decisión de obedecer a Dios. Y cuando observas la respuesta de Abraham a lo que Dios dice, surgen 3 verdades sobre cómo se ve realmente obedecer a Dios. Porque en la vida de fe, tenemos que entender que la obediencia es un camino seguro en la vida de fe. La verdadera obediencia, la obediencia real. Y la primera de estas verdades que surge es que la obediencia es informada. Que en la vida de fe seguimos a Dios, obedecemos a Dios desde una obediencia informada. Cuando Dios habló al corazón de Abraham, él no solo sabía que lo que Dios le estaba diciendo significaba que potencialmente era la muerte de su hijo. No era potencialmente, lo era. Obedecer a Dios significaba la muerte de Isaac, pero también parecía ser el fin de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Porque cada una de las promesas hacia el futuro que Dios había hecho vendría a través de Isaac. Entonces, si Isaac es sacrificado, ¿cómo se cumplen las promesas? Si Isaac muere, entonces parece que las promesas mueren también. Y eso es un problema si Dios es digno de confianza. El erudito William Lane escribe sobre este momento en la vida de Abraham diciendo esto: cuando Abraham obedeció el mandato de Dios de dejar Ur, simplemente renunció a su pasado. Así que Ur era su país natal. Pero cuando fue llamado al monte Moriah para entregar a su propio hijo a Dios, se le pidió que entregara también su futuro. ¿Te das cuenta de que cuando te comprometes a obedecer a Dios, ese es el acto de entregarle tu futuro? Cuando ya has decidido de antemano que no importa lo que Dios diga, no importa a dónde te llame Dios, no importa lo que Dios te impulse a hacer, sucede, se hace, porque ya decidiste obedecerle,
Eso es realmente entregarle tu futuro. Abraham se ha enfrentado cara a cara con la pregunta de, no solo si Dios cuida de mi pasado, si he entregado mi pasado, sino si he entregado mi futuro. Y la pregunta es la misma para ti. ¿Te has rendido? Tu futuro. Has entregado tu futuro. Ahora, aquí está la razón por la que esto es tan difícil. Porque cuando se trata de entregar tu futuro, así como Abraham está viendo la muerte de Isaac y la muerte de la promesa, a menudo la obediencia puede parecerse a la muerte. Porque hay cosas que querías hacer. Hay cosas que se sentían bien. Algunos de ustedes están en un matrimonio que es difícil y Dios les ha dicho que se queden. Y se siente como la muerte. Algunos de ustedes están solteros y Dios les ha llamado a permanecer solteros en esta temporada para estar completamente dedicados a Él y se siente como la muerte. Algunos de ustedes tenían un sueño en su corazón y Dios dijo, quiero que te aferres a eso, quiero que esperes en eso y se siente un poco como la muerte. Algunos de ustedes están en un trabajo que no les gusta y Dios no te ha dado permiso para moverte y se siente como la muerte. Y algunos de ustedes están en un trabajo que aman y Dios te está llamando a salir a lo desconocido y hacer algo nuevo. Y se siente como la muerte de la seguridad y la muerte de lo conocido. A menudo, la obediencia se siente como la muerte. Pero, cuando piensas en la vida de Abraham, que le permitió a Abraham decirle sí a Dios en este momento. Mira, Abraham no solo fue puesto a prueba en este momento, él ya había sido puesto a prueba antes. Sin embargo, cada vez, cuando lees la historia de Abraham, cada vez que fue puesto a prueba, se desviaba. Dios dijo se desvió. Dios dijo, te voy a dar un hijo. Así es como va a pasar, se desvió. Y cada vez que Abraham se desviaba, no le iba bien. Cada vez que se iba un poco por su propio camino o se salía del rumbo, las cosas se complicaban. Y ahora Abraham, lo que informa su obediencia en este momento es mirar hacia atrás a las decisiones que ha tomado en el pasado y decir, bueno, ahí me fui por mi propio camino. No salió bien. Ahí me fui por mi propio camino. Las cosas se complicaron. Ahí me fui por mi propio camino. No funcionó. Y está mirando este mandato del Señor y está diciendo, bueno, puedo mirar por el retrovisor y ver todos los lugares donde no salió bien, pero también puedo mirar por el retrovisor y ver que cada vez que he decidido obedecer, Dios ha sido digno de confianza. Y cada vez que he decidido rendirme, Dios me ha llevado a un lugar seguro. Y cada vez que he doblado mi rodilla a su voluntad en mi vida, Él ha sido fiel. ¿Alguien aquí puede dar testimonio de que cuando lo siguieron con todo el corazón, Él fue delante de ustedes, los ayudó y fue bueno y fiel? Eso es obediencia informada. Aquí es donde comienza la obediencia, pero también es irreducible. Que nuestra obediencia ante Dios está destinada a ser irreducible. En otras palabras, está destinada a ser completa. No se supone que dejemos nada fuera. Y esta es una lección que Abraham ha aprendido. De hecho, regresa a Hebreos capítulo 11. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora, cuando piensas en esta palabra, ofreció, nuestro inglés realmente no transmite completamente lo que el griego transmite porque en griego es la palabra griega próspero. Y ofreció está en el tiempo perfecto. Significa una acción completada en el pasado. En otras palabras, cuando el escritor de Hebreos dice que Abraham ofreció, ve la ofrenda de Abraham como completada en su corazón. Porque si no conoces la historia de Abraham ofreciendo a Isaac, lo que pasa es que llega justo al momento en que va a sacrificar a Isaac y el ángel del Señor lo detiene de sacrificar a su hijo. Entonces, cuando piensas en lo que el escritor de Hebreos está diciendo ahí, puedes pensar, bueno, Dios lo detuvo.
no lo ofreció realmente. Pero Dios dice, no, antes de que Abraham llegara al altar, ya estaba hecho en su mente. Era una conclusión inevitable que iba a hacer exactamente lo que Dios dijo. Puedo hacerte una pregunta. Es una conclusión inevitable cuando Dios te habla que ya está hecho. Es una conclusión inevitable que si Dios dice, ve por este camino, tú vas por ese camino sin siquiera desviarte. Y desde el momento en que das el primer paso, ya en tu corazón has llegado al destino porque así era Abraham. No solo sabemos eso por la palabra usada ahí, sino que cuando bajas al versículo 19, dice que él consideró que Dios era capaz incluso de resucitarlo de entre los muertos, de donde, hablando figuradamente, lo recibió de vuelta. ¿Por qué añadiría esa nota, hablando figuradamente, lo recibió de vuelta? Porque en la mente de Abraham ya estaba hecho. Isaac ya había sido sacrificado. Ya estaba hecho porque había decidido obedecer sin desviarse ni un segundo. Esta es la obediencia que ya ha sido decidida. No es que se esté decidiendo, sino que ya ha sido decidido para la persona de fe. No solo está informado, no solo es irreducible, sino que también es algo que decimos en nuestra casa. Es inmediato, obediencia inmediata. Siempre les decimos a nuestros hijos, obediencia inmediata. No es inmediato, no es realmente obediencia. ¿Por qué? Porque el retraso y la procrastinación son lo mismo que la desobediencia. Tenemos a los papás en la primera fila. Lo mismo que la desobediencia. El retraso apaga la voz del Espíritu en nuestras vidas. Cuando lo pospones, es lo mismo que decir, Dios, no estoy listo para aceptar tu horario. La obediencia está destinada a ser inmediata. Y eso es exactamente lo que hace Abraham. Mira Génesis 22, versículo 3. Así que Abraham se levantó temprano en la mañana. Si hubiera un día para dormir hasta tarde, habrías pensado que sería este día. Pero Abraham dice, no, Dios ha hablado a mi corazón. Me levanto temprano y lo hago de inmediato. De hecho, a Abraham le toma menos de 24 horas hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y algunos de nosotros que estamos escuchando esto sabemos cosas en el fondo de nuestra mente que tienen 24 años y todavía estamos luchando con Dios. Si Dios ha hablado a tu corazón, obedece. Si Él dijo, hazlo, hazlo. Si Él dijo, dalo, dalo. Si Él dijo, ve, da el paso. ¿Por qué? Porque la obediencia inmediata es la verdadera obediencia. Entonces, la persona de fe ha decidido obedecer. Observa, esto está padrísimo. La fe ha decidido que Dios hará lo imposible. Muchos cristianos han decidido que Dios podría hacer lo imposible. Muchos cristianos han decidido que Dios puede hacer lo imposible. Pero la fe ha decidido que Dios hará lo imposible. Muy diferente para la persona de fe que Dios hará lo imposible. Así que entremos en la mente de Abraham mientras contempla lo que Dios le está pidiendo que haga. Mientras está recostado en su almohada la noche antes de levantarse temprano para dirigirse hacia el sacrificio de su hijo, está enfrentando lo que parece una situación imposible. No tiene sentido para él. Está luchando por entenderlo. Le va a destrozar el corazón como le pasaría a cualquier padre. Él simplemente sabe que va a obedecer. Simplemente no sabe cómo. Dios, ya he dicho que sí, tienes mi sí, pero Dios, ¿cómo? Voy a superar esta decisión. ¿Cómo voy a hacer lo que has hablado a mi corazón? Pero mientras lo piensa, se da cuenta de esto, que la fe ha decidido que no solo voy a obedecer pase lo que pase, sino que pase lo que pase, voy a ver a Dios hacer lo imposible porque la bendición sigue a la obediencia.
¿Quieres ver un milagro en tu situación? Empieza con obedecer a Dios. Algunos de ustedes están diciendo, necesito ver un milagro en mis finanzas. Mi pregunta es, ¿estás diezmando? ¿Por qué? Porque la bendición sigue a la obediencia. Necesito ver un milagro en la vida de mis hijos. Bueno, estás poniendo a Dios primero en cada parte de la vida familiar y en tu hogar. ¿Sabes? Necesito ver un milagro en mi relación. Bueno, esa persona es la prioridad o Dios está en la cima de la lista. Porque la bendición sigue a la obediencia. La fe ha decidido obedecer a Dios y que como resultado de obedecer a Dios, tengo esta confianza interna de que Dios hará lo imposible. Dios lo hará. Y quiero que veas esto en el texto porque regresa a Hebreos capítulo 11, versículo 19. Él consideró, siendo Abraham, que Dios era capaz incluso de resucitarlo de entre los muertos, de donde, hablando figurativamente, lo recibió de vuelta. En la versión NIV dice que Abraham razonó. Ahora, el problema con nuestras traducciones al inglés aquí es que no comunican adecuadamente lo que está pasando. Hace que parezca que Dios, como si Abraham estuviera considerando casualmente que Dios podría hacer algo. Bueno, podría resucitarlo de entre los muertos. Nunca se sabe. Él es Dios, yo no. ¿Qué es la forma en que muchos cristianos piensan sobre su situación? Bueno, o sea, tal vez, bueno, o sea, no sé. Tiene sentido. Él es Dios. Podría hacer eso. Claro que puede. Claro que podría. Pero nunca llega a elevarse en nuestros corazones y mentes al nivel de Él lo hará. ¿Por qué estoy diciendo que ha llegado a ese nivel cuando estas palabras no comunican eso? Y la razón por la que estoy diciendo eso es la palabra griega que se usa aquí. Escucha lo que David Allen escribe sobre esta palabra griega. Él dice, solo podía resolverse en la mente de Abraham que Dios debía tener la intención de resucitar a Isaac de entre los muertos. Así que Abraham razonó, una palabra que significa convicción interna y no simplemente una opinión considerada. En otras palabras, esto no estaba en el ámbito de la opinión para Abraham. Esto estaba en el ámbito de que Dios lo va a hacer. Eso es muy diferente. Dios va a hacer un milagro. Dios me va a ayudar. Dios va a realizar una resurrección. Dios va a cambiar la jugada en esto porque es quien es. Dios no solo es capaz, sino que Dios desea hacerlo. Dios lo hará porque es quien es. Esa es una perspectiva diferente. Esa es una orientación diferente para la persona de fe. Pero no solo el griego nos señala el hecho de que Abraham había decidido lo que sabía que Dios haría en su situación. También vemos esto en Génesis. Mira Génesis 22. Esto es fascinante. Cuando Abraham les dijo a sus jóvenes, estos son los sirvientes que vinieron con él, llegaron a la base de la montaña. Él dijo, quédense aquí con los burros y el muchacho y yo iremos allá a adorar y volveremos a ustedes. El muchacho y yo volveremos a ustedes. La versión NIV lo hace aún más claro. Escucha esto, volveremos a ustedes. Abraham está anticipando ya sea una resurrección o algo más que no puede imaginar. El autor de Hebreos dice que él está anticipando una resurrección. No sé dónde te encuentras hoy y no sé a qué te estás enfrentando. No sé en qué te ha llamado Dios a obedecerle. Pero te puedo decir esto, estás en terreno firme con la palabra de Dios si estás esperando que Dios haga un milagro en tu situación, porque eso es lo que hicieron las personas de fe. No operaron en el podría, o quizás, o no puede. Ellos operaron en la voluntad de que Dios lo haría. Esta es una decisión que la fe ha tomado. Hebreos capítulo 11, versículo 19. ¿Por qué puede estar ahí mientras calcula lo que Dios va a hacer? Porque esa palabra consideró, esa palabra razonó es un término matemático en griego. Significa que estaba calculando.
Abraham hizo las cuentas y decidió que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. ¿Cómo es que las cuentas en su cabeza suman a una resurrección? Porque mira dónde empieza la matemática. Él consideró que Dios es el primero en la ecuación. Así que aquí está la cosa. Muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestra situación, empezamos a hacer las cuentas. Dices, bueno, mi factor en mi genética. Cuando pienso en otras personas que han tenido mi condición, bueno, y está el tío Fred, así que tengo que incluirlo. Bueno, y lo que dijo el doctor, gran doctor. Y amamos a nuestros doctores. Pero si ellos son el primer factor en tu ecuación, eso no está bien. Son un factor en la ecuación. No son el primer factor en la ecuación. Pero lo que nos impide a muchos de nosotros ir a donde fue Abraham es que hemos sumado todos los otros factores. Y luego al final decimos, sí, sí y Dios. Y no llegamos a un milagro. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué? Porque ponemos a Dios al final de la lista en lugar de empezar con Él en la parte superior de la lista. El factor principal en la ecuación de tu situación siempre tiene que ser el Dios que hace lo sobrenatural si quieres ver un milagro. Y aquí está la cosa, Dios quiere hacer un milagro en tu situación. Dios lo desea, hacer un milagro en tu situación. Pero en lugar de decir, bueno, tal vez lo haga, y en lugar de decir, bueno, Él puede, ¿qué tal decir que es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran? Él es el Dios que hará un milagro. Él es el Dios que intervendrá. Él es el Dios que me ayudará porque es quien es. Y estoy firme en su palabra. Aquí está la cosa. Nunca planearás un milagro hasta que tu pensamiento comience con el Dios de lo imposible. Nunca planearás un milagro hasta que tu pensamiento comience con el Dios de lo imposible. No sé en qué estás pensando hoy. No sé qué estás considerando. No sé qué estás reflexionando. Pero tal vez, solo tal vez, necesitas sacar el borrador y borrar la vieja ecuación y empezar con Dios en la parte superior y decir, Dios, yo he visto esto de la manera equivocada. He visto mi cheque de pago. He visto mi linaje. He visto a mi familia. He visto mi situación actual. Y me he olvidado del Dios que hizo el aire que respiro y pone aliento en mis pulmones y el latido en mi corazón. Y si estás en la parte superior de la lista, bueno, eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas. Abraham está anticipando que Dios va a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque la fe ha decidido que Dios hará un milagro. La fe ha decidido obedecer a Dios sin importar qué. La fe ha decidido que Dios hará un milagro. Pero también, y esto es increíblemente importante, la fe ha decidido dejar un legado de fe. La fe ha decidido dejar un legado de fe porque cuando piensas en la forma en que el escritor de Hebreos ha estructurado esta parte del capítulo, comienza con la decisión de Abraham: obedecer mientras enfrenta la mayor prueba de toda su vida. Y pasa de eso a su decisión, su predecisión de que Dios hará lo imposible. Ahora quiere que veamos el efecto en cascada que eso tiene generacionalmente, no solo en la vida de Abraham, sino el efecto en cascada que tendrá en la vida de cualquier persona que ya haya decidido esas otras cosas. Un punto a destacar, mira esto, Hebreos capítulo 11, versículo 20. Por fe, Isaac, primera generación. Este es el hijo de Abraham. Por fe, Isaac invocó bendiciones futuras sobre Jacob y Esaú. Por fe, Jacob, segunda generación. Al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, inclinándose en adoración sobre la cabeza de su bastón. Por cierto, los hijos de José son la cuarta generación. Por fe, José, tercera generación.
Al final de su vida, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones sobre sus huesos. 4 generaciones en 3 versículos. ¿Qué tienen en común todos los hombres en los versículos que comienzan con Isaac, Jacob, José? Todos están involucrados en acciones al final de sus vidas. Este pasaje trata sobre el legado. Todos están tomando decisiones y haciendo cosas que en esos momentos afectan a la siguiente generación que tienen enfrente. ¿Por qué están haciendo eso? Y de todas las cosas que el escritor de Hebreos podría señalar sobre Isaac, Jacob y José, ¿por qué destaca estos 3 momentos? Porque quiere llamarnos de vuelta al tatarabuelo de los hijos de José específicamente. Quiere llamarnos de vuelta a las decisiones que Abraham había tomado y reconocer que tu fe nunca se trata solo de ti. Tu fe nunca se trata solo de ti. Y si ves tu fe como algo que solo se trata de ti o solo de ti, Dios, si así es como ves tu fe, entonces no tendrás nada que dejarle a las generaciones que vienen detrás de ti. Tu fe nunca se trata solo de ti. Los datos más recientes dicen que poco más del 30% de los estadounidenses tienen un testamento. Un documento escrito detallado que da instrucciones específicas sobre sus planes y deseos personales para sus cosas después de que mueran. Un testamento es importante. No es realmente importante por la persona que hace el testamento. Es importante porque un testamento dice, me importan las personas que vienen después de mí. Este es un plan para su futuro. Algunos de ustedes están pensando, bueno, no sé ni qué pondría en el testamento. O sea, no sé qué escribiría. No siento que tenga mucho que dejar. Pero así como un testamento físico es un plan para las cosas materiales que vas a dejar atrás, puedes dejar un testamento espiritual que deje un legado para las generaciones que te seguirán. ¿Qué crees que es más importante? ¿Crees que es más importante que escribas qué va a pasar con ese collar? ¿Qué va a pasar con tu coche? Te puedo decir que es más importante. Lo que afectará a las generaciones no es lo que pase con tu Honda. Lo que afectará a las generaciones es lo que pase con tu fe. Alabado sea Dios. Bendice a las personas que vienen detrás de ti, pero bendícelas principalmente tomando decisiones hoy que tendrán un efecto en cascada a lo largo de no solo una generación o 2 generaciones, sino generaciones detrás de ti mientras les dejas las decisiones que marcaron tu vida. Y porque marcaron tu vida, marcarán la suya. Padres, marquen su vida con decisiones de fe. Abuelos, marca tu vida con decisiones de fe. ¿Quién sabe cuándo va a regresar Jesús? Pero hasta que lo haga, decidiremos que vamos a obedecerle sin importar qué. Vamos a decidir mirar hacia Él para que haga lo milagroso en cualquier situación porque Él hará milagros. Y vamos a decidir dejar legados de fe. Porque ese legado de fe no solo va a tocar las vidas de tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Va a tocar la vida de cada persona que conoces. Lo estás dejando hoy. También puedes acelerarlo hoy.
Este es el poder de la historia de Abraham. No se trata solo de él. También puede ser sobre ti. Si tomas las decisiones de fe que afectarán a generaciones.